Bien, lo primero que vamos a encarar, como para poder darle forma, es la registración contable, es decir, cómo se plasma la registración contable. Como fueron leyendo o fueron viendo, la contabilidad es principalmente es fundamentalmente un sistema en el cual una técnica con la cual se registran todas las operaciones que lleva adelante una organización, y que son operaciones que tienen algún carácter o algún o una parte fundamentalmente económica, es decir, un valor en dinero. No todas las operaciones se registran en la contabilidad, porque hay situaciones que no tienen un impacto económico que requiera hacer un registro de esto. ¿Cómo vendría, para ir yendo de lo más sencillo a lo más complejo? Ustedes imagínense que en su casa, para manejar sus gastos, agarran un cuadernito y donde van poniendo la plata que entra y la plata que sale, ¿sí? Porque quieren saber en qué se van los gastos. Entonces dicen, bueno, yo cobré tanto, gasté tanto en la luz, tanto en el gas, tanto en el supermercado, me compré una remera, pagué el teléfono, contraté internet, tengo Netflix. Uno va haciendo un registro de las operaciones comerciales que tiene. Después surgió que no, mira, voy a pagar una cuota mensual para ir al club, y en distintas situaciones me prestaron plata porque saqué en cuotas algo, entonces me viene la cuota, porque me compré un televisor, ahora tengo un televisor pero no lo pagué, lo voy pagando en cuotas, o me quedé corto de plata un mes porque me hizo falta y pedí un préstamo en el banco, me prestaron plata y me genera un ingreso nuevo para cubrir otros gastos. Se van dando distintas situaciones y uno los va anotando en un cuadernito, porque es algo particular, es algo hogareño. Digamos que en situaciones así fue como fue generándose la necesidad de que exista alguna técnica para registrar todo esto. Porque mientras es un cuadernito para mi casa, está todo bien, es fácil. Mientras yo tengo un negocio, pongo un kiosco, yo soy el único dueño, el único empleado, está todo en mi cabeza, es fácil. En la medida que la situación comercial se va haciendo más compleja y va siendo necesario que, que haya más participantes en esta actividad o que haya alguien que las regule, las pueda controlar, se hacía necesario que exista una técnica para que todos lo hagan de la misma forma. También existía la necesidad de que un comerciante hiciera estos registros de la misma forma que otro comerciante, entonces pues podés comparar, podés tener algún tipo de información al respecto, ¿sí? Eh, Ahí es donde nace la contabilidad como técnica. ¿En qué se basa la contabilidad como técnica? En una toma como referencia o como soporte la matemática, principalmente. A partir de ahí surgen lo que vieron, que son dos ecuaciones. Una ecuación que dice activo igual a pasivo más patrimonio neto, que después se abre e incorpora cuentas de capital y cuentas de resultados, ya sea positivo y negativo. A partir de esta igualdad es que uno va haciendo los registros contables. Es decir, se basa en esta igualdad matemática la contabilidad. Es decir, no hay más ciencia que esto, es una técnica la contabilidad. Al principio nos va a costar, lo vamos a ir haciendo de a poco, es ir aprendiendo la técnica, es cómo se registra. Una vez que aprendieron la técnica y cuál es la idea, va a ser fácil hacer. ¿Por qué? Porque como la técnica es una sola, lo único que le vas a ir cambiando es qué registrás. Registro una compra, registro una venta, registro pagar los sueldos, registro que pagué un préstamo, que compré un auto o que vendí un departamento. Las distintas situaciones van a tener un impacto en la contabilidad. Al igual que la ecuación tiene un igual y hay datos de un lado y datos del otro, la contabilidad se registra en lo que se conoce como partida doble. Es decir, el registro diario o el registro individual de cada una de las operaciones se hace en un cuadro que tiene dos columnas y que tiene una parte donde se escribe o se incorpora o se explica con
con palabras lo que está pasando, y de otro lado lo que se pone son los números que representan el valor de lo que está pasando, ¿sí? Esperen que voy a ver si les puedo hacer un pequeño dibujo como para poder seguir entendiendo esto. Mientras se carga. Esta igualdad, ¿en qué se basa? Se basa en lo que vamos a iniciar con la ecuación sencilla, que pone por un lado el activo, por el otro lado el pasivo, y por diferencia el patrimonio neto. Es decir, el activo, cuando empecemos a hablar de las distintas cuentas, el activo representa todo aquello que nosotros administramos. A ver si puedo hacer el dibujo para ser más fácil, hacer el dibujo y mostrárselo. El activo representa todo aquello que nosotros tenemos o administramos, ¿sí? Que puede ser desde dinero en efectivo, puede ser mercaderías, puede ser un auto, un departamento, el derecho a utilizar un determinado espacio, es decir, un alquiler. Todo aquello que nosotros poseemos es un activo. Ese activo va a estar financiado de distintas formas. Por un lado, va a estar financiado por fondos propios, es decir, por mi dinero. Por otro lado, va a estar financiado por todo aquello que yo debo, ¿sí? Todo lo que yo debo o todas mis obligaciones es lo que representa el pasivo. El pasivo son todas mis obligaciones y los derechos que tienen terceros sobre mí. El activo es todo eso que yo administro, que es mío, sea que lo pagué o que lo debo, ¿sí? Porque le quiero dar un ejemplo como para que vayamos viendo. Si yo compro un auto, ¿no? Pago la mitad del auto en efectivo y la otra mitad la pago en cuotas, el auto es mío, no deja de ser mío, es de mi activo. Pero ¿cómo lo financié? Una parte entregando dinero que yo poseía y otra parte asumiendo una deuda. Entonces ahí es donde puedo ver en la ecuación cómo el activo, que es mi auto, está compuesto por parte de plata que yo entregué y por deuda que yo poseo. Cuando uno hace una representación gráfica de la contabilidad se puede representar como si fuera una especie de caja dividida a la mitad. De un lado tengo el activo, y del otro lado tengo el pasivo y el patrimonio neto. El patrimonio neto sería en limpio lo que realmente es mío. Es decir, si yo a mi activo, todo lo que tengo, le resto lo que debo, lo que realmente tengo es, por diferencia, el patrimonio neto. Siguiendo el ejemplo del auto, yo tengo un auto que lo pagué 500.000 pesos. Pero de esos 500.000 pesos, yo entregué 300.000 y debo 200. Si resto la deuda, lo que realmente es mío son 300.000, porque todavía debo 200. Ahí es donde surge la idea del patrimonio neto a partir de una diferencia. A ver si se llega a ver. ¿Lo ven al derecho o lo ven al revés esto? Se ve bien. ¿Se lee bien? ¿O Sí, se ve al revés la P? A la izquierda No, está el activo y a la derecha está el pasivo. A ver, lo voy a hacer. Activo. ¿Activo se lee bien o se ve al revés? Se lee bien. Bien, ok. Entonces está bien la pantalla. Ahí, como les mostraba, hagamos de cuenta que este es un pizarrón. Yo de un lado tengo el activo, ¿sí? Y el activo en igual cantidad, porque está representado del otro lado, está dividido entre pasivo y patrimonio neto, porque es la misma parte de la igualdad. Si yo a esto le pongo arriba la ecuación,
van a ver que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Se entiende la igualdad? Es decir, todo lo que yo tengo está financiado en una parte por un pasivo, es decir, deudas, y por diferencia el resto lo financié yo con plata propia. Esta es la base de la contabilidad, es la ecuación, la estática, la que te muestra en un momento muy preciso, pero que después de ese momento va fluctuando todo el tiempo, y ahí es donde el patrimonio neto se desagrega. ¿En qué se desagrega? En el capital, que el capital por el momento, ya vamos a ir avanzando técnicamente en lo que es. El capital por el momento, imagínense que es la plata que yo puse el primer día, eso es el capital. Después tiene una definición que surge desde la legalidad de lo que es el capital. Pero hoy por hoy es la plata que yo puse en el primer día. Aparte del capital tengo ganancias, dinero que obtengo a través del fruto del comercio, y pérdidas. Lo mismo, dinero que pierdo fruto del comercio, o gastos. Por dar un ejemplo, yo compro una mercadería a 500 pesos, la vendo a 600, obtuve 100 pesos de ganancia. Existen pérdidas o gastos que uno tiene que tener, no es que pierde plata porque perdió, sino que son gastos o pérdidas que uno tiene que asumir para poder ejercer el comercio. Por ejemplo, yo pago la luz en el local. Yo necesito pagar la luz en el local de venta para que esté iluminado y que yo pueda vender. Entonces es un gasto. ¿Sí? El patrimonio neto, como les decía, se abre en capital, en ganancias y en pérdidas. Que si lo traduzco a la ecuación, a esta misma ecuación, la voy a poner más abajo, que voy a tener el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio neto va a ser igual al capital más todo lo que gano menos todo lo que pierdo, porque la ganancia suma y la pérdida resta. Entonces el patrimonio neto va a ser capital más ganancias menos pérdidas. Ahí se estaría viendo en pizarrón como el activo pasa a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, más el capital, más las ganancias menos las pérdidas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Para seguir ordenándonos y que sea fácil registrar en el libro diario, todo esto que le estoy explicando yo sé que es medio plomo al principio, pero lo importante es que lo entendamos porque después es fácil, si entendemos esto, después es fácil hacer los asientos, es decir, los registros contables. Lo que vamos a hacer es ordenar matemáticamente para que todos estén de un lado o del otro del igual en signo positivo. El único signo negativo que tengo en este momento es las pérdidas, es lo único que está restando. Si recuerdan de matemáticas, si yo paso eso que está restando, lo paso del otro lado del igual, pasa sumando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación conformada? Sería el activo más las pérdidas es igual al pasivo más las ganancias más el capital. Ahí abajito aparece. Y la realidad de que de esta forma es como vamos a ir haciendo los registros contables, en función de esta ecuación. Porque después vamos a ver que existe, ya vieron que existe el debe y el haber, que son las dos columnas del libro diario donde se registra, y lo importante es saber de qué lado se registra cada cosa. Si recordamos esta ecuación, va a ser fácil hacer los registros, porque si yo hago las dos columnas, del debe y del haber, me queda separando el igual, y en el debe se van a registrar las pérdidas y el activo, y en el haber se van a registrar el pasivo, el capital y las ganancias. ¿Sí? Ahora les voy a hacer un pequeño cuadrito que es cómo van cambiando o cómo se va registrando.
La contabilidad o las actividades, los registros de comercio, es decir, toda la actividad comercial, por una cuestión legal, si bien inicialmente o históricamente se hacía por una cuestión de necesidad, era práctico, era necesario poder hacer los registros contables. ¿Por qué? Porque me daba información que a mí me permitía tomar decisiones en mi negocio. Me daba información como cuánta mercadería tengo, cuánto vendí, cuánto pagué de esto, cuánto pagué del otro. Era necesario, me daba información para tomar decisiones. Luego, en la medida que el comercio fue haciéndose cada vez más grande, se hizo necesario que existieran controles por parte del Estado, de los distintos estados, ¿sí? Principalmente los estados nacionales, de todos los países. Esto no es solamente de Argentina, sino que lo vamos heredando, porque la contabilidad como obligación fue primero en otros países antes que acá. Esta obligación de llevar adelante los libros, de llevar libros de comercio, se hizo como obligación para poder controlar las actividades económicas, para evitar que haya defraudaciones hacia el Estado o hacia la gente, ¿sí? Entonces se fue creando distintas modalidades, se fue unificando la contabilidad como técnica para hacer los registros contables, se fue unificando, para ir, y la tendencia es que mundialmente hoy se va haciendo cada vez más, pero la tendencia es que la contabilidad sea la misma, o la técnica contable sea la misma en cualquier lado. Esto te permite, en un mundo globalizado, que si yo tengo ventas, mi contabilidad las registre de la misma forma acá que en cualquier parte del mundo. Eso te permite comparar. ¿Por qué? Porque las empresas hoy no están solamente en una ciudad, empiezan a estar en cualquier parte del mundo. Entonces la contabilidad es comparable o se puede hacer en cualquier lado. La necesidad o la obligación, primero fue una necesidad, hoy es una obligación. Ya hace mucho tiempo que es una obligación. Determinados comerciantes tienen la obligación de llevar libros de comercio. Así se llama la obligación, llevar libros de comercio. ¿A qué se refiere con libros de comercio? Se refiere principalmente a dos. Si bien depende después qué tipo de empresa sea, van a ser más. Pero básicamente son dos. Uno es lo que se llama el libro diario, ¿sí? Que es donde se hacen los asientos, donde se registra día a día, por eso se llama libro diario. Se representa operación por operación. Es decir, imagínense hace muchos años un contador o un auxiliar contable que hacía la contabilidad sentadito en su escritorio con el libro de comercio, el libro diario, escribiendo a mano. Se compró una lamparita, hace el asiento. Se vendió una zapatilla, hace el asiento. Se hacía así. Si uno mira una película vieja o llega a ver libros de comercio viejos, se hacía así. En la medida que todo fue creciendo y se hizo más complejo, se fue mecanizando de otra forma. Hoy existen sistemas de computadora que te auxilian para hacer esto. Pero la mecánica es la misma. Los libros de comercio son el libro diario, donde se registran día a día las operaciones. Obviamente, si vos tenés una empresa chica y tuviste 5 operaciones en un día, las hacés las 5. Pero si vos sos, o sea, digamos que la obligación es la misma para un almacén que vendió a 15 personas distintas, hizo 2 compras y pagó un servicio. Imagínense, serían 20 asientos en un día. La obligación y la forma de hacer la contabilidad es la misma que para Telefónica de Argentina, que hacen más de 5, 10 o 20 operaciones por día, porque encima trabaja en todo el país y en el mundo. Entonces uno va haciendo cada vez más complejo esa mecánica de contabilidad. Vamos a ir viendo cómo es esta complejidad. Quedémonos por ahora con una empresa pequeña donde hace un par de registros por día como para ir entendiendo la mecánica. El otro libro que es obligatorio también es uno que se va completando en forma anual, básicamente, que es lo que se llama el libro de inventario balances, que es donde se vuelcan los balances, los conocidos balances de contabilidad. ¿Qué es el balance? El balance se hace mínimamente una vez por año, y en el cual se da un registro, un resumen, por así decirlo, de todo lo que pasó. De todo lo que pasó en el activo, de todo lo que pasó en el pasivo, de todo lo que pasó, de las ganancias que hubo, de las pérdidas que hubo. ¿Sí? Los balances son varios, no es uno solo.
son varios balances que tienen distinto nombre, que ya los vamos a ir conociendo, y se vuelcan en ese libro. ¿De dónde, o a partir de dónde surgen esos balances? Son un resumen del libro diario del que venimos hablando, desde el primer día del año hasta el último día del año. Se hace un resumen y se presenta un balance. Por eso son los 2 libros obligatorios. Por más que la técnica contable pueda, cuando vemos cómo se hace, parece anticuada, o parece, quizás, obviamente, si se hiciera a mano, sería un poco tediosa o anticuada, pero la técnica es la misma. Sí, lo que es, ahí me hacen una pregunta, lo que llaman, sí, es el libro de inventario y balances, o el balance de sumas y saldos. El que tuvo contabilidad, cuando se hablaba de balance de sumas y saldos, era una hoja que se llamaba hoja, o se llama hoja de prebalance, que es donde se hace el primer resumen de todo lo que pasó en el año, y que a partir de ese resumen empiezan a surgir la información y los datos para hacer el balance propiamente dicho. ¿Sí? El libro diario, del cual les hago referencia, ahí se los voy a dibujar, tiene básicamente, les estoy haciendo simple, tiene básicamente esta estructura. Es una pequeña columnita donde iría la fecha. ¿Por qué? Porque el libro diario, como lo dice su nombre, es diario, se hace a diario, y los registros contables tienen que hacerse en forma cronológica. Lo que pasó primero se registra primero, lo que pasó segundo se registra segundo, y así. Yo no puedo elegir, no, mira, yo espero un mes y hago todas las ventas juntas, yo espero un mes y hago... No. Para eso existen otras mecánicas para poder resumir. Pero diariamente yo tengo que ir en forma cronológica haciendo los registros de lo que fue pasando. Porque no es ni más ni menos que la historia comercial de una empresa, de lo que va pasando día a día. Yo tendría una primera columna donde se indica la fecha o el número de orden, para poder saber en qué día sucedió lo que sucedió. Una segunda columna un poco más ancha, donde se escribe, donde se pone con letras y palabras las cuentas. Ahí, Laura, querías hacer una pregunta, dame un momentito. Cuentas. Y 2 columnas donde tengo el debe y el haber, que ahora vamos a ver qué es. Muestro esto, Laura, y me haces tu consulta. Ahí se ve. El libro diario lo que tendría es una columna donde pongo la fecha, una segunda columna donde van las cuentas o el detalle de la operación propiamente dicha, involucrada, una columna en el debe y una columna en el haber. Ahí ya van los importes, que ahí vamos a ir viendo cómo hacemos. Decime, Laura, tu pregunta. Cuando haces varias operaciones en Sí. empresas grandes, Sí. ¿se hace un solo asiento por la venta, por ejemplo, o cada venta tenés que hacer un asiento? Por cada venta se hace un asiento, sí. La pregunta es válida. Ah. Por cada venta se hace un asiento. Pero ¿qué pasa? Sería muy engorrosa la lectura del libro diario si vos tuvieras mezcladas Claro. en una empresa que tiene... O sea, pensemos un poco en grande. Sos no sé, no nos vayamos de la ciudad. Supermercados Toledo, registrando las compras y las ventas de todos los días, una atrás de la otra. Si vos lo vas a hacer la lectura del libro diario, sería demasiado complejo. Entonces lo que se hace para poder hacer esto un poquito más sencillo es que hay lo que serían libros diarios auxiliares. Tengo, por ejemplo, un libro diario de ventas. En ese libro diario de ventas registro día a día todas las ventas, una tras de la otra. Un libro diario de compras, un libro diario de gastos, varios libros auxiliares. Al final del día se hace un resumen de todo eso y haces un asiento en el libro diario con el resumen de todas las ventas, haciendo referencia a todo ese detalle. Lo mismo con las compras o con gastos varios. ¿Para qué? Para que realmente tiene que ser práctico, porque si no es práctico no sirve hacer asientos por hacer asientos. Uno tendría que poder ver el libro diario y tengo un resumen de ventas, tengo un resumen de compras, de pagos, distintas cosas, y en un vistazo no muy... No tener que mirar 5 módulos, o sea, 5 cuadernos para ver lo que pasó en un día. Hago un resumen. Esa sería la idea, o existen formas auxiliares de poder simplificar.
Pero una cosa es simplificar en el libro diario, pero tiene que existir el detalle. El detalle existe. Hoy por hoy, como los sistemas de contables son a través de computadora, se hacen, la computadora va haciendo todo junto y te lo resume y te lo va separando solo. Antes que se corte, ya te contesto la pregunta, Gabriela. Si se corta, para poder continuar la clase y dar un cierre, cuando se corte la clase, entren al mismo vínculo que les mandé. ¿Sí? Donde se corte, entran y seguimos la clase. No se hagan problemas. Decime, Gabriela, tu pregunta. Hola, buenas noches, Buenas noches. primero y principal. Sí. Te quería consultar, en lo que vos dijiste, ¿no va la variación patrimonial entre la fecha y el nombre de cuenta? Ahí te contesto. La variación patrimonial, vos tuviste contabilidad en algún momento. Sí. Bien. La variación patrimonial, digamos que en un libro diario real no existe la variación patrimonial. Lo que existe es el Porque número a mí me lo enseñaron así, o sea, Sí. me Ahora, enseñaron a poner no, pero la fecha, la variación patrimonial, ¿viste? Y después todo lo demás. Es correcto lo que decís, es completamente correcto. ¿Qué pasa? Se utiliza eso cuando uno va aprendiendo la contabilidad para entender o para poder ir mecanizando lo que significa. Es más educativa la columna variación patrimonial, que de hecho la vamos a usar. No estás alejada. En los prácticos no vamos a poner la fecha. En esa columna vamos a poner efectivamente la variación patrimonial para que uno vaya tomando dimensión de que acá hay un aumento de activo, acá hay un aumento de pasivo, acá hubo una ganancia. Sirve para eso, sirve para para ir mecanizando, para saber, ir aprendiendo, claro. Exactamente. En el libro contable real, vos vas a tener un número de asiento 1, 2, 3, 4, hasta el último, y la fecha. La variación patrimonial es conceptual, es para aprender. ¿Sí? Ah, bien, bárbaro. Gracias. No, por favor. A ver, quiero ver cuánto vamos de tiempo, no me dice. Pero debemos estar por terminar. Vamos a hacer una cosa. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? No, ahí ya están todos. Bueno, vamos a ir a hacer básicamente un asiento. ¿Qué es un asiento? Lo llaman asiento se llama asiento a cada registro de la contabilidad. Cada operación se registra de una forma y ese registro propiamente dicho se llama asiento. Ese asiento tiene una doble entrada. Ustedes vieron que hay dos columnas. Como es una igualdad que tiene de un lado y del otro, mínimamente va a haber algo de un lado y algo del otro. ¿Sí? No, si van entendiendo a medias, no se preocupen. Ahí me tiró el tiempo, faltan 7 minutos. No se preocupen si van viendo o hay cosas que no las van terminando de cerrar, porque va a ir llevando tiempo. Yo les voy a subir, voy a poner disponible un video que todavía no lo puse ese video, pero me estoy mirando la clase. Les voy a poniendo unos videos una clase y un video explicativo de cómo hacer el asiento, de cómo se va registrando. Eso se va aprendiendo, no tengan apuro. Pero lo que sí, yo tengo que darle las dos caras a la operación. ¿Sí? Esas dos caras, ¿por qué? Porque respondo a una igualdad. Por ejemplo, ¿qué voy a utilizar para poder hacer esta registración? Un valor económico, dinero, es decir, un valor monetario. La contabilidad siempre se registra en pesos argentinos. ¿Sí? Nuestra contabilidad en la Argentina, cada operación se registra en pesos argentinos. Me dicen, pero ¿y si compré en dólares? La realidad es que nadie te puede facturar en dólares. Para que a mí me facturen en dólares me tienen que facturar una importación porque alguien de afuera me está facturando, entonces me factura en dólares. Pero si a mí alguien me vende, me va a facturar en pesos. ¿Sí? La factura en dólares no existe acá. ¿Qué es lo que a veces te hacen? Cuando a veces hacen, porque las hacen facturas en dólares, no es válida. ¿Qué es lo que suelen hacer muchas veces los comerciantes? Te dicen, porque te facturan en el momento determinados productos, ¿no? Y te dicen, son tantos dólares a tanta plata.
Y de esa cuenta surge cuántos pesos argentinos. Pero no te pueden facturar en dólares. Entonces la operación va a ser en pesos. Yo voy a, por ejemplo, inicio una operación, arranco hoy mi negocio y pongo 500.000 pesos para arrancar mi negocio. Mi activo van a ser 500.000 pesos, no le debo nada a nadie, o sea, mi pasivo es 0, mi patrimonio neto son 500.000 pesos, que es igual a mi capital, arranco. ¿Sí? Ahí la igualdad está dada. Si uno se acordara la cajita que les hice, el lado del activo diría 500.000 pesos en efectivo, y del lado del capital diría 500.000 pesos. Ahí arrancamos. Entonces, vamos a tener que ir poniéndole un nombre a cada cosa, porque yo no es que voy a escribir en la parte del medio, no voy a escribir el primer día puse 500.000 pesos para poner un kiosco, y pongo 500.000. No. Para poder, imagínense que después hay que hacer resúmenes. Pensemos en Telefónica, escribiendo como un cuentito cada operación, ¿no? Hay que hacerlo de una forma más mecánica. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos poniendo nombre a las cosas. Entonces, ¿qué digo? Bueno, cuando haga alguna operación que tenga que ver con mi capital, voy a utilizar algo que se llama cuenta, ¿sí? Voy teniendo cuentas contables que van agrupando los gastos que voy haciendo por un mismo concepto. Cuando algo que tiene que ver con el capital, utilizo una cuenta. ¿Cómo se va a llamar esa cuenta? Capital. Entonces yo hablo de capital. Cuando hago movimientos de dinero en efectivo, se suele utilizar una cuenta, quien estuvo contabilidad ya la conoce, que es la cuenta caja. Cuando hablo de caja, hablo de dinero en efectivo. ¿Por qué caja? ¿Uno se imagina una caja de cartón? No, hace referencia a la caja de un comercio, que era donde iba la plata. En un comercio donde se cobraba, iba la caja registradora. Hay negocios que lo siguen teniendo, apretan el botoncito, sale y pone el dinero debajo de la caja y te da el ticket. Por eso, cada vez que uno hablaba de dinero, hablaba de la cuenta caja. ¿Sí? Si yo deposito plata en el banco, toda la plata que está en el banco la voy a registrar en una cuenta. ¿Cómo se va a llamar esa cuenta? Banco. Si tengo más de un banco, le puedo poner una referencia de qué banco es. Banco Nación. Y hagamos referencia a qué tipo de cuenta bancaria tengo, porque yo tengo en el Banco Nación, pero ¿qué tengo? Tengo dos cuentas. Tengo una que es un plazo fijo, y puse 100.000 pesos, entonces tengo Banco Nación, plazo fijo, 100.000 pesos, y en otra tengo cuenta corriente para poder usarla. Bueno, el resto tengo Banco Nación, cuenta corriente. Ahí la voy identificando. Si compro mercadería, 200.000 pesos de mercaderías para venderlas en mi local, en mi activo van a estar representadas por una cuenta que se llama mercadería. ¿Sí? Cuanto más compleja la quiera hacer, la puedo ir agregando a esta palabra. Mercaderías perecederas, mercaderías no perecederas, mercadería de ferretería. Le puedo ir agregando información para que me permita organizarla. No se olviden que esto es para generar información. El sistema contable es un sistema de información financiero, cuyo objetivo es organizar los datos del día a día de un negocio, de un comercio, para que yo pueda saber y tomar decisiones. Esa es la realidad. Yo quiero en determinado momento agarrar y saber cuánta plata tengo en el banco, cuánto tengo en mercadería, y si debo algún cheque, porque entregué un cheque diferido. Me tiene que dar esa información la contabilidad. Entonces tiene que ser práctica. ¿Sí? No les hago el asiento todavía. Voy a finalizar yo, porque falta un minuto. Finalizo. Vayan entrando, los voy aceptando cuando pueda entrar. Así seguimos la clase, ¿sí? Cierro y entren todos otra vez.